Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero, ¿qué pasa cuando el vencedor empieza a dudar de sí mismo? Constantino, el emperador que vio una cruz en el cielo, no solo luchó contra sus enemigos, sino también contra su propia mente. Antes de la gloria, hubo visiones. Antes de la fe, hubo miedo. Y en el silencio de una noche romana, entre el humo de las antorchas y los gritos de los soldados, algo, o alguien, le habló. Desde ese instante, el destino del imperio cambió para siempre. ¿Fue una señal divina, o el comienzo de una locura disfrazada de fe? Cierra los ojos. Esta no es solo una historia. Es una advertencia. Porque incluso el poder más grande puede nacer del terror más profundo. Capítulo 1. Año 272. En los límites del Imperio Romano, en una pequeña ciudad llamada Naissus, hoy parte de Serbia, nació un niño. Su nombre era Flavio Valerio Constantino, el hombre que siglos después sería recordado como Constantino el Grande. Su padre, Constancio Cloro, era un oficial del ejército romano, disciplinado, calculador, un hombre de estrategia más que de emoción. Su madre, Helena, provenía de una familia humilde, sin título ni linaje. En una Roma obsesionada con la sangre noble, eso era una marca imborrable. La infancia de Constantino transcurrió entre la inestabilidad política y la expansión militar. Roma ya no era un imperio unificado. Había comenzado la tetrarquía, un sistema con 4 emperadores que supuestamente garantizaba el equilibrio, pero que, en la práctica, multiplicó las traiciones y las guerras internas. En el oeste gobernaban Diocleciano y Maximiano, mientras que en el este lo hacían Galerio y Constancio Cloro. Pero Roma era demasiado grande para 4 voluntades. Desde joven, Constantino fue enviado a Nicomedia, la capital oriental del imperio. Oficialmente, para formarse en las artes militares y la administración. En realidad, era un rehén político bajo la vigilancia de Diocleciano y Galerio. El mensaje era claro. Mientras el hijo estuviera en Oriente, el padre no se atrevería a desafiar al poder central. En la corte, Constantino aprendió a observar. Comprendió que en Roma la lealtad duraba lo mismo que el miedo. Cada sonrisa podía esconder una daga, cada palabra, una traición. Así creció, callado, calculador, leyendo los gestos de los hombres que gobernaban el mundo. En los años de Diocleciano, el imperio era una maquinaria de hierro sostenida por el terror. Los cristianos eran perseguidos, las intrigas abundaban y las ejecuciones eran parte del espectáculo cotidiano. Constantino vio a hombres poderosos desaparecer de un día para otro. Aprendió que la supervivencia dependía no de la fuerza, sino del silencio. En el año 305, Diocleciano abdicó voluntariamente, un hecho casi inédito en Roma. Constancio Cloro, su padre, fue designado Augusto de Occidente y partió hacia la Galia. Pero Constantino seguía retenido en Oriente, bajo la mirada desconfiada de Galerio. El joven sabía que si quería reunirse con su padre, debía huir. Lo hizo en secreto. Una noche, mientras Galerio celebraba un banquete, Constantino escapó de Nicomedia. Cruzó Tracia y los Alpes con un pequeño grupo de jinetes fieles. Cada paso podía significar la muerte, pero la suerte, o el destino, estuvo de su lado. Semanas después, llegó a Eboracum, York, donde su padre yacía enfermo. Constancio murió poco después. Antes de su último aliento, tomó la mano de su hijo y susurró: Roma será tuya, si antes conquistas tu propio corazón. Cuando su padre murió, el ejército proclamó a Constantino como nuevo emperador de Occidente. Pero el título era más un desafío que un honor. Galerio se negó a reconocerlo, y en Roma, Maxencio, hijo de Maximiano, se proclamó emperador también. El imperio se había fragmentado de nuevo. Había ahora 6 hombres que decían ser César o Augusto. Constantino no actuó con impulsividad. Sabía que Roma se destruía desde dentro. Consolidó su poder en la Galia y Britania, aseguró las rutas de comercio, fortaleció su ejército. No necesitaba hablar, los hechos hablarían por él. Mientras tanto, las noticias de Roma eran inquietantes. Maxencio gobernaba con crueldad, ejecutaba senadores, confiscaba bienes,
y el pueblo vivía con miedo. Los oficiales huían y muchos buscaban refugio en el norte, jurando fidelidad a Constantino. El equilibrio de poder empezaba a cambiar. En el año 312, Constantino comprendió que el tiempo de la espera había terminado. Marcharía hacia Roma. No era solo una campaña militar, era un acto de destino. Aquel viaje sería recordado como uno de los más decisivos de la historia. Su ejército cruzó los Alpes, avanzó por Italia enfrentando a las tropas de Maxencio. Cada batalla era una prueba de fuego. Pero, a pesar del cansancio, sus hombres lo seguían con una fe inquebrantable. Creían en él más que en los dioses. En las noches previas a las batallas, Constantino apenas dormía. Miraba al cielo, buscando respuestas. Y aunque aún no había visto nada, sentía que algo, una fuerza, un signo, un llamado, lo observaba desde las alturas. No sabía si era el destino o la locura, pero estaba convencido de una cosa. Roma debía volver a ser una. Su decisión estaba tomada. El hombre que había nacido como hijo de un soldado se había convertido en el general más temido del imperio. Y pronto, su nombre sería pronunciado con la misma reverencia que los de César o Augusto. El camino hacia Roma acababa de comenzar, y con él, el destino del mundo antiguo empezaba a girar lentamente hacia una nueva era. ¿Qué vio Constantino en el cielo antes de la batalla? ¿Fue un mensaje divino, o una ilusión nacida del poder? Capítulo 2. El año 312 marcó el inicio de una marcha que cambiaría el curso de la historia. Constantino, proclamado emperador por sus tropas en Britania, avanzaba hacia Roma. Cada paso, cada legión, cada estandarte llevaba el peso de un destino que ya no podía detenerse. Roma estaba dividida, herida por su propia ambición. Maxencio, desde la capital, se había coronado emperador del pueblo, pero gobernaba con el miedo. Los templos estaban cubiertos de sangre. Las calles eran patrulladas por soldados que obedecían sin fe y sin alma. El Senado callaba. La ciudad más poderosa del mundo se había convertido en un espejo de traiciones. Constantino lo sabía, no bastaba convencer. Tenía que legitimar su poder, presentarse no como un usurpador, sino como el restaurador del orden. Por eso, su guerra no era solo de espadas, sino también de símbolos. En su campamento, cerca del río Po, Constantino reunía a sus generales. Las antorchas iluminaban los rostros de hombres endurecidos por la batalla. El mapa de Italia se extendía sobre una mesa de madera. Maxencio no tiene la fuerza, tiene el miedo, dijo Constantino, señalando Roma con el dedo. El miedo gobierna, pero también destruye. Uno de sus oficiales, Crispo, su hijo, habló con voz firme. Padre, los augures dicen que los dioses favorecen a Maxencio. Constantino lo miró sin responder. Sabía que Roma aún creía en presagios, en sacrificios, en señales del cielo. Pero dentro de él algo estaba cambiando. Aquella noche, mientras el campamento dormía, Constantino tuvo una visión. El cielo se tornó rojo, y sobre él apareció un símbolo desconocido, una cruz de luz que brillaba con una fuerza que cegaba. Junto a ella, una frase, "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Al despertar, no sabía si había soñado o si había sido testigo de algo divino. Pero el mensaje lo consumía. Mandó llamar a un sabio cristiano que viajaba con el ejército. ¿Qué significa este signo?, preguntó Constantino. El sabio respondió: es el símbolo del Dios único, del Cristo que murió por todos los hombres. Por primera vez, el emperador dudó de los dioses de Roma. ¿Y si la verdadera fuerza no provenía del mármol de los templos, sino de la fe? ¿Y si el poder del imperio necesitaba un nuevo espíritu para sobrevivir? A la mañana siguiente, ordenó pintar ese símbolo en los estandartes y escudos de sus soldados. Algunos murmuraron, otros lo miraron con miedo. Pero Constantino habló con voz de trueno. No importa lo que los dioses antiguos piensen. El destino está escrito, y yo soy su instrumento. La noticia llegó pronto a Roma. Maxencio, irritado, lo consideró una herejía. Juró que los dioses castigarían al blasfemo que marchaba contra la capital. Y así, ambos ejércitos se prepararon para enfrentarse en un lugar que pronto sería leyenda, el Puente Milvio.
El amanecer del 28 de octubre de 312 se alzó sobre una Italia silenciosa. Las dos fuerzas se miraban desde lados opuestos del Tíber. Maxencio, confiado, había mandado construir un puente de emergencia para asegurar la retirada, aunque nunca pensó que lo necesitaría. Sus tropas eran más numerosas, su posición más fuerte. Pero Constantino tenía algo que ningún general podía fabricar: fe. Antes de la batalla, se dirigió a sus hombres. Hoy luchamos no por el oro, ni por las coronas. Luchamos por un nuevo comienzo. Si el cielo está conmigo, ningún río podrá detenernos. Entonces comenzó la tormenta. El choque de las espadas, los gritos, el rugido de los caballos. Roma parecía arder en el eco del acero. Constantino, al frente de su caballería, rompió las líneas enemigas con una furia que ni él mismo reconocía. Su estandarte, el de la cruz luminosa, ondeaba entre la niebla. Maxencio, viendo que su ejército retrocedía, trató de huir por el puente que él mismo había construido. Pero el destino, ese que siempre cobra sus deudas, lo traicionó. El puente cedió bajo el peso de sus tropas, y el emperador cayó al río. Las aguas del Tíber se cerraron sobre él, llevándose consigo el último aliento del viejo orden. Cuando la batalla terminó, Constantino entró en Roma. El pueblo, que había temido durante años a Maxencio, salió a las calles. No como súbditos, sino como testigos de algo nuevo. No hubo saqueo, no hubo venganza. Constantino ordenó respeto. El enemigo ya estaba muerto, no hacía falta más sangre. En el corazón de la ciudad, el Senado lo recibió en silencio. Y por primera vez en siglos, Roma volvió a tener un solo emperador. Esa noche, mientras el humo de la batalla se disolvía sobre el Tíber, Constantino caminó solo entre las ruinas del foro. Miró al cielo, buscando de nuevo aquella señal. No la vio, pero sintió su presencia. Sabía que había comenzado algo que iba más allá del poder, una revolución espiritual. El emperador que había conquistado con la espada. Ahora debía conquistar las almas. ¿Qué precio pagará Constantino por cambiar la fe de un imperio? ¿Puede un hombre gobernar en nombre de un solo Dios, sin convertirse él mismo en uno? Capítulo 3. Roma había sido conquistada, pero el alma del imperio seguía dividida. En las calles resonaban aún los ecos del puente Milvio, donde Maxencio se había ahogado con su propio orgullo. Ahora, todos los caminos llevaban a un solo nombre: Constantino. El hombre que había derrotado a un tirano no solo con la espada, sino con un símbolo que Roma jamás había visto. Sin embargo, el silencio que siguió a la victoria era inquietante. Las victorias militares son ruidosas. Los cambios espirituales, en cambio, comienzan con un susurro. Constantino lo sabía. El imperio no podía sostenerse eternamente en el miedo o la violencia. Necesitaba algo más grande, algo que uniera a hombres de todas las provincias, razas y lenguas. Necesitaba una fe común. Pero Roma no se rendía fácilmente a lo nuevo. El Senado seguía fiel a los dioses antiguos. Los templos de Júpiter, Venus y Marte seguían llenos de incienso, sacrificios y superstición. Los sacerdotes murmuraban que el emperador había sido engañado por una religión extranjera, por un dios sin rostro que predicaba la humildad y el perdón. Para ellos, eso era una amenaza. Un imperio no se construye sobre el perdón. Mientras tanto, en su palacio, Constantino pasaba noches enteras sin dormir. A veces observaba el fuego de las lámparas como si buscara respuestas en las llamas. En otras ocasiones, caminaba entre los mapas del imperio, meditando sobre un dilema que lo atormentaba más que cualquier guerra. ¿Cómo podía unir a Roma sin destruir su alma? Un día mandó llamar a los obispos cristianos de todo el imperio. Muchos llegaron con temor, pues durante décadas sus comunidades habían sido perseguidas. Al ver al emperador esperándolos con respeto, comprendieron que algo en el mundo estaba cambiando. Constantino los escuchó en silencio. Ellos hablaban de amor, de justicia, de un solo Dios que reinaba sobre todos los hombres por igual. Eran palabras nuevas en una Roma acostumbrada a las jerarquías. El emperador no era un teólogo, pero entendió el poder de la idea. Un solo Dios, un solo emperador, un solo imperio. El símbolo de la cruz no era solo fe, era unidad.
En el año 313, Constantino firmó junto a Licinio el Edicto de Milán, un decreto que cambió para siempre la historia del mundo. Por primera vez, se proclamaba la libertad de culto en todo el imperio. Ningún hombre volvería a ser ejecutado por sus creencias. El documento era breve, pero su eco fue eterno. La persecución había terminado. Los cristianos podían respirar y soñar. Sin embargo, no todos celebraban. Los templos paganos comenzaron a vaciarse, los sacerdotes antiguos conspiraban en las sombras, y algunos generales veían con desconfianza la fe del emperador. El cambio había comenzado, pero la resistencia sería feroz. Constantino lo sabía. Si la luz llega a Roma, pensaba, el poder de las sombras intentará apagarla. En los años siguientes, construyó iglesias en los lugares más sagrados del cristianismo. Ordenó levantar la Basílica de San Juan de Letrán, y más tarde, sobre el monte del Gólgota, la iglesia del Santo Sepulcro. Cada piedra era un mensaje. El nuevo imperio debía tener un nuevo corazón. Pero el precio del cambio era alto. Su alianza con Licinio se rompió. Las diferencias religiosas se transformaron en conflicto político. Licinio, en Oriente, comenzó a perseguir de nuevo a los cristianos, acusándolos de traición. Constantino no podía permitirlo. Así comenzó otra guerra civil, la última que marcaría el destino del mundo antiguo. En 324, las dos mitades del imperio chocaron como dos bestias cansadas. Las batallas fueron crueles. El sol se oscurecía por el humo de los incendios, y los ríos se teñían de rojo. Pero, una vez más, Constantino emergió victorioso. Licinio fue capturado y ejecutado. Roma tenía ahora un solo emperador. Sin embargo, la victoria dejó en el aire una pregunta más peligrosa que cualquier enemigo. ¿Era todavía un hombre, o ya un mito? Los cristianos comenzaron a venerarlo como protector de la fe. Los paganos lo temían como destructor de sus dioses. El Senado lo miraba con cautela. Y en medio de esa tensión, Constantino decidió algo que nadie había imaginado. Crear una nueva Roma. Una ciudad que no estuviera manchada por el pasado, una capital que mirara al futuro. En las costas del Bósforo, sobre las ruinas de Bizancio, ordenó levantar una urbe nueva, brillante, poderosa. Una ciudad entre dos mundos, Europa y Asia. Allí nacería Constantinopla, la Roma eterna de Oriente. Mientras observaba las obras, el emperador comprendió que su misión ya no era solo política. Era espiritual. No había cruzado medio mundo para conquistar tierras, sino para abrir los ojos de una civilización entera. Pero en su corazón aún quedaba un miedo silencioso. Había visto demasiadas veces cómo los hombres convertían los ideales en cadenas. Sabía que el poder, incluso el de la fe, podía corromper. Y se preguntó si el mismo signo que lo había guiado en la batalla podría también convertirse en su condena. Porque quien sostiene una cruz, también puede ser crucificado por ella. ¿Puede la fe purificar al poder, o el poder terminará por corromper la fe? ¿Qué secretos guardará Constantinopla, la nueva ciudad de los dioses y de los hombres? Capítulo 4. Después de consolidar su poder sobre Roma, Constantino dirigió su mirada hacia Oriente. El imperio necesitaba un nuevo centro, un lugar donde la autoridad y la fe pudieran coexistir. No bastaba con Roma. La ciudad vieja estaba marcada por siglos de corrupción, intriga y sangre. Así nació la idea de Nova Roma, la futura Constantinopla. Elegida estratégicamente sobre las ruinas de Bizancio, la ciudad ofrecía control sobre rutas comerciales, defensa natural y la promesa de renacimiento. Constantino no solo planeó muros y puentes, quería un símbolo visible de la nueva era que él mismo había comenzado. Cada calle, cada plaza, cada templo debía reflejar poder y espiritualidad. No era solo urbanismo, era un mensaje político y religioso. La construcción comenzó con urgencia. Ingenieros, arquitectos y miles de obreros trabajaban día y noche. Se levantaban murallas, se trazaban avenidas y se edificarían iglesias que recordarían a los habitantes que la fe y la autoridad podían caminar juntas. La más importante de todas sería la Basílica de Hagia Irene, el corazón espiritual de la nueva ciudad. Allí se concentrarían ceremonias, proclamaciones y la presencia simbólica de la cruz que había guiado a Constantino a la victoria.
Pero la ciudad no se construyó sin conflictos. Algunos generales veían la fundación como un gasto innecesario. Los senadores romanos consideraban que desplazar la capital era traición a la tradición. Incluso en las calles, comerciantes y ciudadanos desconfiaban. ¿Qué cambiaría realmente una ciudad nueva si el poder seguía concentrado en un hombre? Constantino, sin embargo, sabía que el futuro del imperio dependía de la capacidad de adaptarse. Roma había sobrevivido siglos por su habilidad de absorber culturas, ideas y religiones. Ahora, la síntesis debía ser más fuerte: una ciudad, un emperador, una fe predominante. No todos la aceptarían, pero aquellos que resistieran serían solo sombras en la historia. En medio de los trabajos, Constantino continuaba sus rituales privados. Aún visitaba templos antiguos, observaba el cielo, buscaba señales. Su fe no era un dogma rígido, sino un pacto con la realidad. El poder debía servir a un propósito más grande que la ambición personal. Cada decisión militar, cada decreto religioso, cada muro levantado tenía un propósito: garantizar que la ciudad perdurara. El traslado de la capital también requería logística y diplomacia. Los habitantes de Bizancio debían aceptar el cambio. Comerciantes, militares y funcionarios debían reorganizarse. Constantino supervisaba personalmente cada detalle, desde el suministro de materiales hasta la instalación de guardias y soldados. No era solo un emperador, era un arquitecto del destino. La fundación de Constantinopla también envió un mensaje a todo el mundo conocido. Roma ya no era la única capital. Oriente ganaba relevancia política, militar y económica. El imperio se expandía en visión, no solo en territorio. Y con ello, la influencia del cristianismo se consolidaba. La ciudad serviría como centro de la fe, hogar de los obispos y epicentro de ceremonias que unirían a hombres de todas las provincias bajo un símbolo común. Pero la construcción de la ciudad no eliminaba los conflictos internos. Las facciones paganas y los cristianos radicales coexistían tensamente. Algunos obispos apoyaban con fervor a Constantino, otros desconfiaban de su sinceridad. El emperador debía equilibrar política y religión cuidadosamente, consciente de que un paso en falso podría desencadenar rebeliones o conflictos civiles. Mientras la ciudad crecía, Constantino meditaba sobre la fragilidad del poder. Cada piedra levantada, cada muro construido era un recordatorio. La eternidad de la ciudad dependía de su capacidad para resistir el tiempo y la corrupción. Y aunque su visión era ambiciosa, sabía que los hombres podían destruir lo que los dioses habían bendecido. Al caer la noche, el emperador recorría las avenidas inacabadas. Observaba cómo la luna reflejaba los muros y las torres, imaginando la ciudad terminada, llena de vida y actividad. Pensaba en los futuros gobernantes, en los ciudadanos, en los viajeros que cruzarían sus calles. Y en medio de esa contemplación, entendió algo fundamental: una ciudad no es solo ladrillos y muros. Es la fe y la voluntad de los que la habitan. Constantinopla era su legado. No solo para él, ni para Roma, sino para la historia misma. Y mientras los obreros dormían, los templos seguían erigiéndose, y el cielo nocturno parecía custodiar la cruz, Constantino comprendió que la victoria militar era apenas el primer acto. El verdadero desafío sería mantener la ciudad y el imperio unidos, mientras los hombres seguían siendo los mismos: ambiciosos, temerosos y eternamente contradictorios. ¿Podrá Constantinopla consolidar la fe sin destruir la libertad? ¿Qué intrigas se ocultan entre los muros recién levantados de la nueva capital? Capítulo 5. Era el año 325. Constantinopla comenzaba a tomar forma, pero el imperio seguía siendo un mosaico de tensiones. Constantino, ahora consolidado como único emperador romano, comprendía que la espada había ganado batallas, pero la unidad espiritual requería algo más. Los cristianos estaban dispersos, algunos en la clandestinidad, otros en comunidades pequeñas. Los paganos miraban con recelo los templos vacíos. El imperio necesitaba una visión que trascendiera la política, una estructura que asegurara estabilidad y legitimidad a la nueva fe. Fue entonces cuando el emperador convocó a los líderes cristianos de todo el mundo conocido. Se reunirían en Nicea, en Bitinia, para discutir las divisiones doctrinales que amenazaban con fracturar la fe. Constantino no era un teólogo.
pero comprendía la importancia de la unidad. Si la iglesia se dividía, el imperio también. Durante semanas, obispos debatieron sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad y la autoridad de la iglesia. Las discusiones eran encendidas. Cada argumento llevaba el peso de siglos de tradición y costumbre. Constantino los escuchaba en silencio, tomando notas, observando gestos, midiendo palabras. No interrumpía, pero cada decisión sería crucial. Una noche, mientras meditaba solo en su cámara, Constantino recordó la visión del puente Milvio. La cruz luminosa seguía grabada en su memoria. No era un símbolo abstracto, era un mandato, un recordatorio de que el poder del imperio debía acompañarse de fe. El primer día del concilio de Nicea, Constantino se levantó temprano y caminó entre los obispos. Sus ojos recorrían rostros llenos de pasión, temor y celo. El emperador habló. Roma ha sobrevivido por la fuerza de los hombres. Ahora, nuestra fuerza debe ser de espíritu. Si esta iglesia no se une, nuestros enemigos internos y externos la destruirán. Los obispos, impresionados por su determinación, comenzaron a moderar sus posturas. La batalla era menos de espada que de mente y convicción. Constantino actuó como árbitro, mediador y guía, asegurando que el concilio produjera un documento que marcaría el rumbo de la cristiandad. Al final de las deliberaciones, nació el credo niceno. No solo resolvía debates teológicos, establecía una base común para todo el imperio. Era la primera vez que una fe se alineaba oficialmente con la autoridad del Estado romano. Una victoria sin sangre, pero con un peso más profundo que cualquier batalla militar. Sin embargo, el emperador sabía que la visión era solo el comienzo. El poder de la cruz y la unidad de la iglesia debían mantenerse frente a las conspiraciones, la corrupción y la resistencia de los paganos. Los enemigos no desaparecían, simplemente se disfrazaban. Durante ese período, Constantino también enfrentó desafíos internos. Algunos gobernadores paganos, resentidos por el cambio de centro imperial, conspiraban contra él. Algunos generales dudaban de su autoridad religiosa. Incluso en su propia familia, surgieron tensiones. La lealtad era siempre condicional, y el poder exigía vigilancia constante. Constantinopla crecía mientras tanto, un recordatorio físico de la nueva era. Cada muro, cada templo y cada calle se convertían en testigos silenciosos de la visión del emperador. Y aunque la ciudad era imponente, la verdadera fortaleza no estaba en los ladrillos. Estaba en la fe que sostenía el imperio. Al final de cada jornada, Constantino reflexionaba sobre el equilibrio entre autoridad y justicia, poder y moralidad. Sabía que su rol era único, unir a hombres y dioses bajo un mismo propósito. La espada había llevado la victoria, pero la visión mantenía la paz. Aún así, Constantino nunca se sentía completamente seguro. Había aprendido que la historia, al igual que la humanidad, era impredecible. Un mal movimiento, un error de juicio, podría deshacer décadas de esfuerzo. Pero su fe en la visión lo impulsaba. Un imperio unido por la cruz tenía una fuerza que ninguna legión podía derrotar. Mientras la ciudad dormía y las luces de las antorchas parpadeaban sobre los muros, Constantino levantó la vista hacia el cielo. Por un instante, creyó ver nuevamente la cruz luminosa, brillante sobre Constantinopla. No era solo un símbolo, era un recordatorio. El futuro del imperio dependía de la fe y de la decisión de un solo hombre. ¿Podrá Constantinopla resistir los ataques de enemigos internos y externos? ¿Qué sacrificios personales deberá hacer Constantino para sostener su visión y la nueva fe? Capítulo 6. El imperio, aunque unificado bajo la cruz y la autoridad de Constantino, nunca estuvo verdaderamente en paz. Mientras Constantinopla crecía y Roma se asentaba en la memoria histórica, los enemigos internos y externos aguardaban en las sombras. En Oriente, antiguos generales de Licinio conspiraban para recuperar sus posiciones. Sus ejércitos, aunque dispersos, aún eran leales a la tradición pagana y resentían la influencia cristiana del emperador. Cada fortaleza, cada ciudad fronteriza, podía convertirse en un foco de rebelión. Constantino lo sabía, el poder que no se protege, se pierde. Al mismo tiempo, en Roma y las provincias occidentales, facciones paganas intentaban recuperar templos y antiguos rituales.
Sacerdotes y nobles resentidos, algunos incluso familiares de exemperadores, planeaban movimientos secretos. El imperio estaba lleno de espías disfrazados de ciudadanos, y cualquier palabra mal dicha podía desencadenar conflictos. Pero la amenaza más peligrosa no era externa ni visible, estaba en los hombres que lo rodeaban. Algunos de sus propios oficiales ambicionaban el trono, otros dudaban de su autoridad por su conversión al cristianismo. En la corte, cada sonrisa podía esconder traición. Cada silencio, conspiración. Constantino actuó con cautela. No era solo un emperador, era un estratega, un psicólogo de hombres y un árbitro de destinos. Sabía que los conflictos más sutiles podían destruir imperios enteros. Por eso fortaleció la lealtad con recompensas, eliminó a los conspiradores más peligrosos y promovió oficiales que demostraban integridad y fidelidad. En el frente militar, Constantino supervisaba personalmente las guarniciones de las fronteras. El Danubio, el Rin, las montañas del este, todos eran vigilados cuidadosamente. Cada ciudad amurallada se convirtió en una pieza clave en un tablero de guerra invisible. El emperador comprendía que la paz duradera requiere más estrategia que cualquier batalla ganada. Mientras tanto, el cristianismo empezaba a consolidarse, pero no todos aceptaban su autoridad moral. Obispos disputaban sobre doctrina, algunos cuestionaban la intervención del emperador en asuntos religiosos. Constantino enfrentaba una doble amenaza: mantener la unidad política y controlar la expansión espiritual sin destruir la libertad interna de la Iglesia. Era un equilibrio imposible, pero necesario. Durante estos años, Constantino también se enfrentó a tragedias personales. Pérdidas en la familia, rivalidades entre hijos, enfermedades y la carga de decisiones que afectaban millones de vidas. El emperador comprendía que el poder absoluto conlleva un costo absoluto. Cada victoria política tenía un precio humano. En las noches de invierno, cuando la ciudad estaba cubierta de niebla y las murallas de Constantinopla se reflejaban en los canales, Constantino meditaba sobre la fragilidad del imperio. Sabía que Roma y Constantinopla podían resistir ejércitos y tempestades, pero no la traición ni la deslealtad. El enemigo más peligroso siempre estaba dentro de los muros, escondido entre quienes parecían aliados. Aún así, Constantino nunca flaqueó. Cada amenaza, cada conspiración, cada rebelión contenida reforzaba su convicción. El imperio debía sobrevivir a cualquier costo, y la cruz debía ser su guía. Los generales aprendieron a respetarlo. Los ciudadanos comenzaron a comprender que un poder firme podía traer estabilidad. Pero en su interior, el emperador sabía que la paz era solo temporal. El año 326 marcó un punto crítico. Un grupo de oficiales y senadores, resentidos por la pérdida de privilegios y la reforma religiosa, planearon un levantamiento en la capital. La conspiración fue descubierta a tiempo, pero su existencia recordó a Constantino la fragilidad de cualquier victoria. La lealtad se mantiene con vigilancia, no con esperanza. Mientras supervisaba la represión de la rebelión, Constantino también reforzó la educación y la administración en las provincias. Se aseguraba de que las leyes fueran claras, que los impuestos fueran justos y que los ejércitos estuvieran preparados para responder a cualquier amenaza. El imperio no podía depender solo del miedo, necesitaba respeto, fe y orden. Al final del año, mientras Constantinopla brillaba como un faro sobre el Bósforo, Constantino comprendió algo fundamental. Los enemigos del imperio no siempre son visibles, pero siempre existen. La victoria militar es temporal. La estabilidad política y espiritual es eterna solo si se ejerce con vigilancia, inteligencia y previsión. En la tranquilidad de la noche, rodeado de mapas y pergaminos, el emperador meditaba. El imperio sobrevive porque los hombres se esfuerzan por mantenerlo, y fracasa cuando olvidan su propia fragilidad. La cruz, símbolo de unidad y fe, brillaba en su corazón tanto como en los estandartes de sus ejércitos. Pero la amenaza persistía, silenciosa, invisible, lista para atacar donde menos se esperaba. ¿Cómo enfrentará Constantino la próxima gran rebelión en Oriente? ¿Será suficiente su fe y estrategia para mantener un imperio dividido por antiguos rencores y nuevas lealtades? Capítulo 7. El imperio de Constantino estaba unido bajo un símbolo y un emperador, pero la paz era frágil.
En las provincias orientales, la lealtad seguía dividida. Antiguos aliados de Licinio, resentidos por su derrota y la consolidación cristiana, comenzaron a organizar un levantamiento silencioso, esperando el momento exacto para atacar. Los informes llegaban con cuentagotas, rumores de soldados descontentos, templos paganos que funcionaban en secreto, y ciudades enteras que se negaban a reconocer la autoridad de Constantinopla. Constantino comprendió que el peligro no estaba solo en la fuerza bruta. La amenaza más mortal era la traición desde dentro. Envió emisarios y espías a todas las ciudades clave. Cada palabra, cada gesto, debía ser analizado con precisión. Sabía que una reacción precipitada podía encender la chispa de la rebelión antes de tiempo. Por eso, mientras el imperio parecía tranquilo desde Constantinopla, el emperador trabajaba en silencio, construyendo una red de inteligencia que le permitiera anticipar cada movimiento enemigo. Al mismo tiempo, reforzó sus ejércitos en las fronteras orientales. Batallas menores comenzaron a estallar en los límites del imperio. Escaramuzas, emboscadas, ataques de caballería y sabotajes en caminos estratégicos. Cada enfrentamiento era una prueba no solo de fuerza, sino de la disciplina y lealtad de sus tropas. Constantino supervisaba personalmente, asegurándose de que ningún general se desviara de su plan. Mientras la tensión crecía, el emperador también debía mantener la unidad religiosa. Obispos y líderes cristianos comenzaron a disputar sobre la interpretación de los decretos del Concilio de Nicea. Algunos veían la rebelión como un castigo divino, otros como una prueba de fe. Constantino entendió que su autoridad debía combinar estrategia militar y liderazgo espiritual. El imperio necesitaba fe, pero también orden. En el corazón del conflicto, el emperador mostró su capacidad de decisión. Cuando la rebelión se consolidó en Antioquía y algunas ciudades de Siria, envió a su hijo Crispo y a generales de confianza con órdenes precisas: sofocar la insurrección sin destruir la infraestructura ni alienar a la población. El objetivo no era solo vencer, sino demostrar que la autoridad de Constantinopla podía sostener el imperio sin recurrir al terror indiscriminado. La lucha fue larga y brutal. Los rebeldes, impulsados por resentimiento y lealtad a Licinio, ofrecieron feroz resistencia. Constantino lideraba personalmente algunas campañas, recordando a sus soldados que la victoria no dependía solo de la fuerza, sino de la estrategia y la moral. Los combates dejaban ciudades dañadas, ríos teñidos de sangre y templos profanados, pero la disciplina de las legiones imperiales prevaleció. En medio de la campaña, Constantino sufrió un ataque en su propia salud. La presión, la fatiga y la preocupación por el imperio le pasaron factura. Sin embargo, su determinación nunca flaqueó. Cada día reforzaba su convicción de que la unidad del imperio dependía de su capacidad de anticipar traiciones y reconciliar a los hombres divididos por antiguas lealtades. Tras meses de lucha, las ciudades rebeldes fueron reincorporadas al imperio. Los líderes rebeldes capturados enfrentaron castigos ejemplares, mientras que los ciudadanos fueron reintegrados con cierta clemencia para evitar nuevos resentimientos. La rebelión había sido sofocada, pero la lección era clara: el imperio era tan fuerte como la vigilancia de su gobernante y la fe de su pueblo. En Constantinopla, mientras las noticias de la victoria llegaban, el emperador reflexionaba. La rebelión había sido un recordatorio de que la unidad política y religiosa no era un estado permanente, sino un logro que debía protegerse día a día. El poder no reside únicamente en la espada ni en la cruz, sino en la habilidad de equilibrar ambas fuerzas. Esa noche, mientras observaba el horizonte iluminado por las antorchas de la ciudad, Constantino meditó sobre la fragilidad de la historia. Comprendió que, aunque la victoria había sido militar, el verdadero desafío sería mantener la lealtad del imperio y la fe de los hombres por generaciones. Cada decisión, cada decreto, cada acción estaba marcada por la responsabilidad de sostener la paz y la estabilidad. Constantinopla, con sus murallas recién construidas y sus templos emergentes, brillaba como un faro de esperanza. Pero el emperador sabía que las sombras acechaban siempre. La rebelión había sido solo la primera de muchas pruebas. El imperio debía estar preparado para enemigos internos y externos, para la ambición de hombres poderosos y para los caprichos del destino. ¿Qué nuevas amenazas se aproximan desde los confines del imperio?
¿Podrá Constantino mantener la estabilidad mientras los secretos y traiciones continúan acechando? Capítulo 8. Tras sofocar la rebelión en Oriente, Constantino comprendió que la victoria militar no aseguraba la estabilidad del imperio. Roma y Constantinopla estaban unidas bajo su autoridad, pero los corazones de los hombres seguían siendo un campo de batalla silencioso. El verdadero enemigo no estaba en los ejércitos rebeldes, sino en la traición y la ambición de quienes se consideraban aliados. En Constantinopla, oficiales y gobernadores recién leales comenzaron a mostrar signos de desobediencia velada. Algunos retrasaban los impuestos, otros ignoraban órdenes, y ciertos líderes militares cuestionaban abiertamente la autoridad del emperador en reuniones privadas. Constantino entendió que la lealtad debía ser ganada, no impuesta. El desafío era mantener a su imperio unido mientras hombres con sus propios deseos y temores lo rodeaban. Para enfrentar esta amenaza, organizó audiencias secretas con sus oficiales más confiables. Observaba cada gesto, cada palabra, buscando señales de descontento o conspiración. Sabía que un movimiento incorrecto podía desatar nuevas rebeliones. El imperio era un delicado equilibrio entre respeto, miedo y admiración. Cualquiera de estos elementos podía inclinar la balanza hacia la desintegración. Mientras tanto, la religión seguía siendo un instrumento de cohesión y, al mismo tiempo, un campo de conflicto. Algunos obispos cuestionaban la intervención del emperador en la administración de la Iglesia. Otros le pedían más autoridad para perseguir herejías y consolidar la fe cristiana. Constantino debía mediar sin alienar a la Iglesia ni a sus generales. Cada decisión se volvía una prueba de inteligencia política y paciencia estratégica. En medio de estas tensiones, el emperador recibió noticias inquietantes. Rumores de una coalición secreta de nobles paganos y líderes militares descontentos planeaban un golpe en Roma. No era un ejército abierto, sino una red de traiciones entrelazadas con ambiciones personales. Constantino comprendió que la lealtad no podía ser asumida. Debía ser vigilada, inspirada y, cuando fuera necesario, reforzada con acción decisiva. Decidió actuar con astucia. Mandó reforzar las guarniciones en puntos estratégicos y reorganizó el ejército, asignando comandos a oficiales cuya fidelidad había sido probada en la guerra contra Licinio y la rebelión oriental. Al mismo tiempo, envió emisarios a las ciudades occidentales para recordar a los ciudadanos y soldados que su autoridad estaba respaldada por la victoria y la fe, no por la violencia ciega. Durante meses, Constantinopla y Roma permanecieron en un equilibrio precario. Cada día, Constantino supervisaba los informes de inteligencia, escuchaba a sus consejeros y evaluaba la disposición de los gobernadores. Sabía que cualquier signo de duda podía convertirse en un incendio de traiciones. Por eso actuaba con firmeza y discreción, castigando a los conspiradores solo cuando era absolutamente necesario y recompensando la lealtad con poder, riqueza y prestigio. Al mismo tiempo, Constantino reflexionaba sobre el precio personal de mantener la lealtad. Había perdido amigos y aliados, había visto traiciones que lo habían marcado para siempre. Cada decisión requería equilibrio entre justicia y estrategia, entre clemencia y severidad. El imperio sobrevivía gracias a su mente fría y a su capacidad de anticipar movimientos. Pero la carga pesaba, cada hombre leal era un logro, cada traidor, una lección dolorosa. En medio de estas tensiones, el emperador también debía mantener la fe en la visión que lo había guiado desde el puente Milvio. La cruz no solo simbolizaba la victoria, representaba la unidad espiritual que mantenía al imperio cohesionado. Si la fe se debilitaba, la autoridad política también se fragmentaría. Constantino comprendió que la lealtad verdadera requería algo más que miedo o respeto, requería inspiración. Al final, la red de vigilancia, la combinación de justicia y diplomacia, y el uso estratégico de la fe permitieron que el imperio resistiera. Los conspiradores más peligrosos fueron neutralizados, mientras que los leales se fortalecieron en su confianza. El emperador entendió que mantener un imperio unido era una batalla constante. La guerra no terminaba con la conquista, sino con la capacidad de sostener la fidelidad de los hombres. Esa noche, mientras recorría los muros de Constantinopla, Constantino meditó sobre su responsabilidad. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna y de las antorchas,
símbolo de su victoria y de la vigilancia constante que requería la paz. Comprendió que el desafío de la lealtad no era temporal, sería eterno mientras el imperio existiera. Y que el destino de Roma y Constantinopla dependía de su habilidad para equilibrar poder, justicia y fe. ¿Qué nuevas traiciones surgirán dentro de las murallas de Constantinopla? ¿Podrá Constantino preservar la unidad sin sacrificar la visión que lo llevó a la gloria? Capítulo 9. El imperio de Constantino había resistido rebeliones, traiciones internas y desafíos militares. Roma y Constantinopla estaban firmes, pero la historia había demostrado que la paz era siempre temporal. Ahora, el emperador enfrentaba lo que sería su prueba más compleja: consolidar la unidad del imperio y de la fe cristiana, mientras enemigos internos y externos acechaban, invisibles y silenciosos. Desde las provincias orientales, informes alarmantes llegaron a Constantinopla. Un líder militar de Siria, resentido por las reformas y la pérdida de privilegios, había comenzado a reunir tropas en secreto. Su objetivo no era solo desafiar a Constantinopla, sino derrocar al propio emperador. El peligro no era evidente para el público, pero Constantino lo percibía en cada sombra, en cada mensaje, en cada mirada de sus generales. Mientras tanto, en Occidente, antiguos oficiales paganos conspiraban para restaurar templos y antiguas tradiciones. Aunque la cruz brillaba en los estandartes, el resentimiento no desaparecía. El imperio estaba dividido en capas de lealtad, miedo y ambición, y cualquier error podría desencadenar un conflicto devastador. Constantino comprendió que no podía enfrentar estas amenazas solo con la fuerza. La batalla debía ganarse en tres frentes: militar, política y espiritual. Movilizó a sus ejércitos, reforzó guarniciones y desplegó escuadrones de caballería y soldados de élite en puntos estratégicos. Pero también envió emisarios y diplomáticos para negociar lealtades, ofrecer recompensas y prevenir rebeliones antes de que comenzaran. La inteligencia y la anticipación se volvieron tan importantes como la espada. En paralelo, Constantino fortaleció la autoridad de la Iglesia, recordando a los obispos que la unidad espiritual era esencial para mantener la cohesión política. Al mismo tiempo, supervisó personalmente la administración del imperio, asegurándose de que los impuestos, la justicia y la organización militar no generaran descontento entre la población. Cada decisión requería equilibrio, paciencia y una visión clara del futuro. El emperador también enfrentaba desafíos personales. Las tensiones con sus hijos, la enfermedad de algunos allegados y el cansancio físico y mental acumulado eran constantes. Cada decisión tenía un costo humano. Cada error podía destruir lo que había construido con tanto esfuerzo. Aún así, su determinación era inquebrantable. Comprendía que el poder absoluto implicaba responsabilidad absoluta. Finalmente, la rebelión oriental se manifestó abiertamente. El líder militar rebelde cruzó los límites del imperio, reuniendo soldados y aliados de provincias insatisfechas. La confrontación parecía inevitable. Constantino, sin perder la calma, reunió a sus generales y trazó un plan: enfrentar al enemigo en el terreno más favorable, utilizando la estrategia, la disciplina y la moral de sus tropas. Cada movimiento estaba calculado, cada contingente conocía su papel al detalle. La batalla final comenzó al amanecer. El sol se levantaba sobre los campos de Siria mientras las legiones imperiales avanzaban, estandartes con la cruz luminosa ondeando al viento. Los rebeldes, confiados en su fuerza numérica, fueron sorprendidos por la precisión táctica de Constantino. El choque fue brutal: el sonido del acero contra el escudo, el rugido de los caballos, los gritos de soldados y oficiales resonaban en todo el valle. Pero más allá de la violencia, Constantino comprendió la dimensión espiritual de la batalla. Cada soldado que luchaba bajo su mando lo hacía no solo por la gloria del emperador, sino por la unidad del imperio y la fe que representaba. La victoria no era solo militar, era la consolidación de un ideal que trasciende generaciones. Tras horas de combate, los rebeldes fueron derrotados. El líder fue capturado y llevado ante Constantino. El emperador mostró misericordia calculada, ejecutó solo a los más peligrosos y ofreció clemencia a los demás bajo juramento de lealtad. La disciplina, la justicia y la fe habían prevalecido.
Esa noche, mientras el imperio descansaba, Constantinopla y Roma brillaban bajo la luz de las antorchas. El emperador meditó sobre la prueba superada. Había comprendido que la estabilidad no era un regalo, sino un logro constante. Cada victoria debía protegerse, cada lealtad debía cultivarse y cada fe debía inspirar respeto y devoción. Constantino entendió también que la verdadera prueba no era la guerra externa, sino la capacidad de mantener la unidad y la justicia mientras los hombres seguían siendo humanos, ambiciosos, impredecibles y contradictorios. La cruz que lo había guiado en Milvio ahora iluminaba su camino como recordatorio de que el poder y la fe deben coexistir para sostener un imperio duradero. ¿Qué desafíos finales enfrentará Constantino en su misión de unificar el imperio? ¿Será capaz de preservar su legado mientras los hombres continúan buscando poder, incluso bajo la cruz? Capítulo 10. Los años habían pasado y Constantinopla se erguía majestuosa sobre el Bósforo. Lo que comenzó como un sueño de renovación se había convertido en un símbolo vivo de poder, fe y visión. Constantino, el hombre que cruzó el puente Milvio y desafió a enemigos, traiciones y conspiraciones, comprendía que el verdadero imperio no se sostenía solo con ejércitos o decretos. Su fuerza residía en la unidad de los hombres y la fe que compartían. Aún así, la paz no era absoluta. El imperio seguía siendo un mosaico de culturas, religiones y lealtades. El legado de Licinio y los antiguos emperadores paganos aún resonaba en las provincias, y ciertos líderes desconfiaban del poder central. El control sobre Roma y Constantinopla no bastaba. Era necesario inspirar respeto, fidelidad y creencia genuina. Durante los últimos años de su reinado, Constantino dedicó su atención a la consolidación espiritual y política del imperio. Supervisó la construcción de iglesias y basílicas, promovió la educación y fortaleció las leyes que garantizaban justicia y unidad. Cada ciudad, cada provincia, cada templo debía reflejar la visión que lo había guiado desde el puente Milvio, un imperio unido bajo la cruz y la fe. La política seguía siendo un campo de batalla silencioso. Familiares y oficiales cercanos aún albergaban ambiciones y temores. Constantino debió actuar con prudencia, combinando autoridad y clemencia, castigando a quienes amenazaban la estabilidad y recompensando a los leales. Comprendió que el poder absoluto exigía vigilancia constante y decisiones que pesaban sobre la historia y la vida de millones de personas. En el ámbito militar, el emperador reorganizó las fronteras y fortaleció guarniciones estratégicas. Aunque la guerra externa había disminuido, la amenaza de invasiones bárbaras o levantamientos internos nunca desaparecía. Cada decisión de despliegue de tropas era calculada, cada movimiento supervisado, cada informe de inteligencia analizado. El imperio debía estar preparado, incluso cuando parecía en paz. Mientras tanto, la fe cristiana se consolidaba como columna del imperio. El Concilio de Nicea había sentado las bases doctrinales, y Constantino promovió la educación y la disciplina de los clérigos para evitar herejías y divisiones. Comprendió que la estabilidad del imperio dependía no solo de ejércitos, sino también de la fuerza moral y espiritual de sus habitantes. En su vida personal, Constantino enfrentó pérdidas y desafíos familiares. La ambición de sus hijos, la muerte de aliados cercanos, y la presión constante de gobernar un imperio tan vasto le recordaban la fragilidad de la vida humana. Aún así, su mirada permanecía fija en el legado. No buscaba gloria personal, sino la permanencia de Roma y Constantinopla como centros de poder y fe. El emperador también comprendió la importancia de los símbolos. La cruz luminosa que había guiado su destino no era solo un estandarte religioso. Era un faro que unía a hombres de distintas culturas y lenguas. Cada estandarte, cada iglesia, cada acto de justicia, reforzaba la unidad que había costado décadas de guerras y negociaciones. Al final de sus días, Constantino caminaba por Constantinopla, observando la ciudad que había concebido y construido. Los muros, los templos y las plazas reflejaban no solo poder, sino visión. La cruz brillaba en cada rincón, recordando a todos que la unidad del imperio no dependía únicamente de la espada, sino de la fe y la visión de un hombre que había sabido anticipar la traición y aprovechar la lealtad. El legado de Constantino no terminó con su muerte. Roma y Constantinopla sobrevivieron como testimonio de su habilidad de combinar estrategia, diplomacia y espiritualidad.
El imperio, aunque marcado por futuras luchas, conservó la estructura, la autoridad y la fe que él había instaurado. Su nombre se convirtió en sinónimo de visión, de poder bien administrado y de la eterna tensión entre autoridad y justicia, fe y política. Mientras el mundo continuaba, Constantino entendió que su verdadera obra no era una ciudad ni un decreto. Era la capacidad de guiar a la humanidad hacia la unidad a través del poder de la fe y la inteligencia política. El hombre que cruzó Milvio y desafió el destino había logrado lo que pocos emperadores alcanzan: transformar la historia y crear un legado que perduraría siglos. ¿Cómo habría sido el imperio si Constantino hubiera fracasado? ¿Qué lecciones deja su vida sobre poder, lealtad y la fe que guía a los hombres? ¿Será posible que el legado de un solo hombre pueda sostener civilizaciones enteras?